Decidir desde el corazón. Capítulo 7. Uno más. El río sigue su curso. El tiempo no se detiene. Caminamos para adelante, nunca para atrás. La vida de Laila se volvió rutinaria. Trataba de enfocarse en ser una buena mamá, una buena esposa, pero a pesar de que daba su máximo esfuerzo, no se sentía feliz. Siempre tuvo un vacío, pues no lograba que Luis participara en actividades con las niñas, y cada vez se veían más lejos el uno del otro. Eran muchas las noches que ella estaba sola y pocos los instantes que pasaban como familia, pues todo era disponibilidad de que Luis tuviera el tiempo para estar con ellas. Aún así, Laila disfrazaba con una sonrisa toda su frustración, a tal grado que nadie se dio cuenta de que solo era una máscara. Un cuarto embarazo hizo que Laila gritara en desesperación. ¿Cómo es que otra vez se había embarazado? No podía sentirse más estúpida. Deseó con todo su corazón que fuera un error y le hizo ver a Luis que no lo creía. Pero no, el aborto no era una opción. Y se preguntarán, ¿cómo es que una mujer puede quedar embarazada sin querer? Pueden ser muchas las razones: ignorancia, pobreza, cultura, falta de control natal, religión u otras. En el caso de Laila fue negligencia, por no usar los anticonceptivos correctamente. Y no llevaba un control de su periodo menstrual. Era irregular y se daba cuenta hasta que ya era muy tarde. Ella quiso operarse desde la segunda hija, pero los médicos se negaron, argumentando que era muy joven y que era posible que quisiera más hijos. Afortunadamente, en la actualidad, esta decisión ya no depende de las políticas del hospital, sino de las mujeres. Nuevamente Laila quiso ser optimista con la situación, pues en consulta el doctor les aseguró que era un niño. Pensó que tal vez era la motivación para que Luis diera prioridad a su familia, y por un tiempo fue así. Luego tuvieron que cambiarse de casa y con la excusa de la distancia, Luis llegaba más tarde o no llegaba. Sus hermanos y su mamá ya no vivían en la ciudad, se habían ido y Laila no tenía en quién apoyarse, pues dejó de ver a sus amigos porque a Luis no le caían bien, se sentía sola y sin opciones. Laila procuró que sus hijos no sintieran la ausencia de su papá, se las ingeniaba para que no se dieran cuenta de cómo se sentía, haciéndoles ver que no era bueno depender de su papá y que ellos podían disfrutar de actividades y salidas sin él. También encontró trabajo, lo que dio la oportunidad de comprar cosas para sus hijos, de distraerse y de aprender cosas nuevas. Y aunque el desgaste era el triple, pues trabajaba, atendía las necesidades escolares de sus hijos y hacía sus labores en casa, ella se sentía más completa e independiente. Ahí la iba llevando. Pero lo inevitable se dio. Por un descuido de Luis y la curiosidad de Laila, se destapó la infidelidad, mensajes de una chica en su teléfono, mensajes que Luis negó argumentando que había prestado el teléfono a un amigo. Pero eso fue solo el detonante para que Laila trajera de sus recuerdos todas las dudas acerca de la lealtad de Luis. Sus llegadas tarde, las atenciones con sus amigas, detalles que ella había minimizado o que decidió ignorar por falta de pruebas. Laila le reclamó y él en su enojo le dio una cachetada. Él no se dio cuenta de que una de sus hijas lo había visto. Qué triste. Ella había hecho todo para que sus hijos no vivieran en un ambiente hostil, pero no pudo evitar que la niña lo viera. Luis la amenazó, le quitó al niño y la dejó sin dinero. La violencia, ese límite que puso Laila, y aunque solo fue una cachetada, porque muchos opinan que es una exageración, solicitó el divorcio, buscó un lugar para mudarse con sus hijos y luego no concluyó, pues él la convenció y ella no se sintió capaz de cuidar de sus 4 hijos sola. ¿Qué vida tendrían? Su único apoyo era su hija mayor y no podía ser tan egoísta como para delegarle esa responsabilidad. Ella aún era una niña y el pequeño, un bebé. Se imaginó con carencias, con más problemas, no tenía dinero y no estaba dispuesta a exponer a sus hijos a la crueldad de la calle. ¡Qué tonta! ¡Qué cobarde! Nunca lo platicó con nadie de su familia. Fue una de las tantas cosas que cayó por no llevarle preocupaciones a su mamá, a sus papás. No quiso que sus hijos vivieran lejos de su padre y creyó que era lo correcto. ¿Quién sabe? ¿Cuál era el plan ahora? Con la cabeza fría pero con el corazón en la mano, Laila decidió seguir casada. Se cambiaron a la que por fin sería su casa, porque estuvieron rentando por muchos años y el tiempo hizo lo suyo. Sus hijos crecieron. Hay personas que aparecen y se convierten en maestros de vida. ¿Quién fue para Laila? Capítulo 8.